también quiero complementar un poco la hoja de vida de nuestra invitada. Ella es médica, especialista en educación y en bioética, magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia. Es subdirectora nacional de ASPAE y adicional, pues es conferencista nacional e internacional. Ella, adicional a tener la experiencia y la capacidad para orientarnos hoy, es una persona muy importante y especial para nosotros porque es una madre de familia de nuestra familia colomboamericanista y es experta en educación afectivo-sexual. Ella es Sandra Rocha. Muy bienvenida, Sandra. Digamos que nos trae mucho interés tu tema. Realmente a mí personalmente, y sé que a muchos padres cuando pones el título de Educar la mirada y proteger el corazón, realmente nos trae como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero bueno, antes de que inicies, hay un punto muy importante en esta charla y es que vamos a hacer un concurso, ¿cierto? ¿Cómo es el concurso? El concurso es que vamos a estar muy pendientes de la conferencia porque al final de esta vamos a dar una pregunta. Sandra nos va a hacer una pregunta y el papá, escuchen muy bien, el padre que primero conteste y conteste bien en el chat, esa persona va a tener una asesoría totalmente gratis con la doctora Sandra. Entonces, muy pendientes para poder responder muy bien esta pregunta y poder ganarnos esa asesoría que hoy pues Sandra nos quiere obsequiar. Bienvenida Sandra, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Realmente es una alegría estar hoy compartiendo con ustedes un tema muy importante, especialmente pues en estos momentos en los que nos encontramos, que hemos titulado Educar la mirada y cuidar el corazón. Entonces, cuando nos referimos a educar la mirada y cuidar el corazón, no nos estamos refiriendo solamente a ese corazoncito, órgano que hace sístole y diástole. Nos estamos refiriendo a algo más, a la intimidad, a aquello que genera felicidad en nuestros niños y todo padre, y por eso es que nos encontramos hoy reunidos, deseamos la felicidad para nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de esa parte íntima, que es necesario recalcarlo, nos estamos refiriendo a que las personas no somos solamente un cuerpo, no somos solamente unos sentimientos, un sistema nervioso que nos permite integrar información, sino que tenemos algo adicional y es la intimidad. La intimidad es eso que no podemos compartir con nadie, porque es lo más nuclear de la persona. Y esta unión del cuerpo, del psiquis y de esta parte nuclear es lo que conforma a las personas. Esos son nuestros niños, esos somos nosotros. Y hay que tener muy en claro que la mirada se dirige a los deseos más profundos del ser humano. De modo que dirigir muy bien nuestra mirada, elegir muy bien nuestros deseos, es una necesidad. Y en este momento en el que estamos viviendo una situación que genera la necesidad de que nuestros niños, incluso nosotros también, estemos mucho más tiempo conectados a pantallas, pues esto aumenta el riesgo de tener algunos fenómenos que muy bien ustedes conocerán, el sexting, oversharing, bumping. Bueno, no me detendré pues a hablar de cada uno de ellos, pero adicional a este nos convoca uno muy en particular, además de estos que tenemos aquí enunciados, y es el de la pornografía. Entonces, les propongo que en este tiempo que tenemos de compartir, intentemos responder las siguientes preguntas, que compartiré con ustedes no solamente la información científica que pueda tener desde la medicina, desde la filosofía, desde la psicología, desde la sociología,
sino también parte de la experiencia de llevar más de 20 años manejando la educación afectivo-sexual de los niños, de los jóvenes, de los adultos y estar apoyando a los padres de familia en esta importante tarea. Entonces, las preguntas que les propongo responder son, ¿qué se considera pornografía? ¿Cuál es la edad de inicio? ¿Qué busca mi hijo cuando acude a la pornografía? ¿Cuáles son los riesgos al consumir pornografía? ¿Es adictiva la pornografía? ¿A qué edad se debe hablar de pornografía con los hijos? Sorprendí a mi hijo viendo pornografía. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo entablar una conversación sobre sexualidad y pornografía con mis hijos? Mi hijo me sorprendió consumiendo pornografía. ¿Qué debo hacer? Estas son las preguntas que con mayor frecuencia vemos en las consultas y por eso las he traído para que podamos discutir un poco sobre ellas. Entonces, iniciemos con la primera. ¿Qué se considera pornografía? Bueno, muy bien. Cuando vemos a un David, esta estatua, que no tiene ropa, ¿es esto pornografía? Es una pregunta que debemos hacernos. Pues bien, no lo es. ¿Por qué? Porque la pornografía es cualquier contenido cinematográfico, literario o auditivo, pero que tiene una característica muy puntual, y es que al describir, presentar o mostrar actos sexuales, tiene como objetivo excitar sexualmente a quien lo está observando. De modo que una escultura de estas claramente no es pornografía, porque lo único que incita es a apreciar la belleza de un cuerpo perfecto como lo es el cuerpo humano, pero no de excitar sexualmente. Y sí, muy por el contrario, estamos bombardeados constantemente en la televisión, en las vallas, como decíamos también en lo auditivo, a escenas, a frases, a canciones, a novelas, películas que están incitando permanentemente a las personas a erotizarse. Y estamos entonces en una sociedad eh, hipersexualizada, como es esta figura, esta foto que vemos acá, de unas niñas que no están teniendo su proceso de desarrollo psicosexual normal, porque por el ambiente y por las actitudes que se les está obligando a tener, se está acelerando ese proceso y las estamos erotizando. Y desde luego que no es solo a ellas, sino al público que las observa, como al público que observa pues este tipo de publicidad como la que encontramos acá. Entonces, vemos que es un fenómeno que debe tener mucha importancia para nosotros. En estas estadísticas encontramos que dentro de los websites más visitados, Google, tenemos 67 billones de visitas. Y vean ustedes acá, ¿qué encontramos en este lugar aquí que estoy señalando? Pues una de las páginas que comercializan pornografía, de las más grandes del mundo, pero no la única. Hay muchas más. Si siguiéramos la lista, encontraríamos allí otras. Entonces, llama mucho la atención que se encuentre dentro de las 10 primeras fuentes de consulta. De modo que este es un fenómeno mundial. Vemos acá, traje esta estadística que muestra cómo a partir del momento en el que se decretó el confinamiento en Italia por aquello de la pandemia, hubo un pico en el consumo. Y esta es una estadística de esta página de venta de pornografía. Y esto no ocurrió solamente en Italia, ha ocurrido en todo el globo terráqueo. De modo que nuevamente debemos tener esto muy presente.
muy presente porque nosotros podemos pensar que esto está ajeno a nuestro entorno, que posiblemente en nuestra casa no va a ocurrir, en nuestra familia no va a ocurrir, y por ser un fenómeno tan amplio, es importante estar siempre alertas y tomar las medidas necesarias. ¿Cuál es la edad de inicio de, no el consumo fuerte, pero sí de la visión de pornografía? Pues hoy día estamos encontrando niños desde los 8 años que se han enfrentado con páginas, con imágenes, con pornografía, algunas suaves, otras más pesadas. Y es por eso que los invito a que veamos esto para reflexionar un momento. Bueno, con esto que queremos mostrar, que esta dama que estaba allí en este video compró su boleto, estaba en el partido y ella creía firmemente que estaba allí y realmente no estaba. La tomó por sorpresa este balón, todas las personas que estaban a su alrededor pues se retiraron para evitar el golpe y ella no, porque estaba distraída. Esto nos puede pasar. Es un riesgo muy alto, sobre todo en estos momentos en los que los niños y jóvenes deben estar conectados permanentemente. Vean ustedes, y esta es una encuesta que traje, intenté traer encuestas de diferentes partes, de diferentes latitudes, para que veamos que es un problema global. Acá, esta entidad, que es una de las entidades que genera las estadísticas más importantes para la Junta Británica, tomó una muestra de 2.344 padres y jóvenes, y algunas de las conclusiones que me pareció importante compartir con ustedes fue la siguiente. El 51% de los niños entre los 11 y los 13 años y el 66% de los niños entre los 14 y los 15 años habían visto pornografía en algún momento de su vida. 62% lo hicieron de manera accidental y solamente un 18% lo hicieron de manera intencional. Este dato es sumamente importante porque nuestros niños pueden estar haciendo la búsqueda de una imagen para una tarea, pueden estar haciendo la búsqueda de un texto, de un libro, o sencillamente de sus preferencias y aficiones. Y le puede venir accidentalmente una página que ellos, bien por curiosidad o por otros factores, abren y pues allí ya se inicia todo un proceso que no desearíamos que ocurriera. 9 de cada 10 niños ha estado expuesto a la pornografía antes de los 18 años. Las estadísticas colombianas no difieren mucho de esto que estamos viendo acá, solo que no tenemos una tan reciente como esta de septiembre del 2019. Bueno, resulta que muchos de los sitios web de pornografía utilizan esta técnica que vemos acá, que hace que el niño no pueda cerrar la página. La única forma en que podría evitar ver su contenido sería apagando el dispositivo. La mayoría de las consultas que se tienen, de las asesorías, los niños manifiestan temor en el momento en que ven algo que no estaban buscando. Pero como veremos más adelante, algunos factores hacen que el niño venza ese temor y que por curiosidad permanezca buscando o ya visitando
estas páginas que en un momento dado fueron solo pues un accidente. Vemos aquí que hay una gran cantidad de ofertas en estas páginas. Esto que nosotros encontramos acá son los tipos de contenidos que ofrece una página como esta. Entonces aquí vemos en segundo lugar algo que se llama el hentai. ¿Y esto qué es? Bueno, y aquí ustedes pueden observar que pues es un menú muy grande. Un reporte que leí recientemente mostraba que una persona de un promedio de 80 años, iniciando al primer año de vida, podría no tener tiempo suficiente para consumir toda la cantidad de material que se encuentra en las páginas que comercializan con la pornografía. ¿Qué es esto del hentai? El hentai es un anime, así, pero que tiene un contenido sexual y llega hasta la pornografía. Así también tenemos acá videojuegos como el que vemos aquí anotado en la parte de abajo. Mostraré dos imágenes no tan eh, eh, grotescas de este anime para que ustedes vean las proporciones. Estas no son las más grotescas, como lo digo, pero es algo que puede llamar la atención de nuestros niños en algún momento, generar curiosidad y los puede enganchar a seguir visitando este tipo de páginas. Bueno, otra pregunta muy frecuente. ¿Qué busca mi hijo cuando acude a la pornografía? Como les decía, puede ser de modo accidental o puede ser una búsqueda orientada, pero bien sea por la curiosidad de esa forma accidental en la que se encontró con estas imágenes, o bien sea porque la busca, lo que está requiriendo este niño en últimas es una educación sexual. Generalmente los niños y adultos o jóvenes, sobre todo los niños y los jóvenes que consultan estas páginas, lo hacen porque desean saber cómo ser buenos amantes, cómo es esto del amor humano, cómo es esto de los actos sexuales. Eso es lo que normalmente persiguen. Y una vez se han enganchado, pues ya no es esto lo que persiguen, sino que han entrado en toda una espiral que los puede llevar incluso a una dependencia. ¿Cuáles son los riesgos al consumir pornografía? Bueno, pues tenemos 4 riesgos fundamentales. El primero de ellos, y es el que es más visible, pero es solamente la punta del iceberg, es que quien consume pornografía, y sobre todo si lo hace a una tierna edad, va a tener una visión distorsionada de la sexualidad. Porque en las escenas pornográficas se muestran cuerpos irreales, medidas distorsionadas, tiempos y actitudes que no son las que ocurren en la vida real. Y además resultados de felicidad, de alegría, de éxtasis, que tampoco es real en un acto sexual normal. Adicionalmente, esa visión distorsionada lleva a la persona a entrar en el usar al otro como un objeto sexual. Ya no encuentra a la persona con la que quiero compartir algo de mí, demostrarle que la amo, que esa persona me demuestre que me ama, que es el fin de un acto sexual o un acto conyugal, sino que empieza a ver al otro como un objeto erótico que está a mi uso. Entonces, ese es uno de los principales riesgos, el más notorio, pero hay más. El segundo es que existen cantidad de estudios que demuestran una relación directa entre el consumo de la pornografía con la violencia sexual. Porque en todas las páginas de pornografía
se exponen patrones agresivos. Y esos patrones agresivos son especialmente contra la mujer. Entonces, es curioso ver que en las consultas las mujeres, las niñas, las jovencitas que han consumido pornografía preguntan, es que yo creía que era así, por eso permití que mi novio o mi pareja me maltratara. Es más, yo buscaba que me maltratara. O los jóvenes dicen, es que es como a ellas les gusta que las traten. Esto estoy hablando de jóvenes de consulta, de colegios, de universidad, de nuestro entorno. Pero nosotros vemos en las noticias casos en otros países donde estos patrones de agresividad y de violencia llegan realmente a unos niveles insostenibles. Un tercer riesgo es el peligro de adicción. Y esto pues lo veremos a continuación. Y por último, el cuarto riesgo es el principal, el fundamental, y es dificultar la felicidad plena a la que estamos llamados todos los seres humanos. Todos en la vida lo que buscamos es ser felices. Y en el momento en que la sexualidad se separa del amor, que es uno de sus fines, difícilmente podremos encontrar la felicidad, porque es que el amor no se expresa solamente en un acto sexual, se expresa de muchas maneras, pero la entrega más profunda y completa de amor es un acto sexual, porque nosotros podemos amar mucho a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, amamos a nuestros amigos también, pero con ninguno de ellos compartimos la totalidad de la persona, como es con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja, porque con ellos compartimos incluso el cuerpo. Por eso es una gran manifestación del amor humano. Y al hacer esa separación de la sexualidad con el amor, la persona no alcanza esa meta a la que está llamada, que es una felicidad plena. Un adulto es más o menos consciente de la diferencia que hay entre la realidad que está viendo en la pornografía y lo que, de la realidad que puede vivir él y la ficción que puede estar viendo en la pornografía. Él es capaz de poder dimensionar esa diferencia. Pero con un niño no ocurre esto. Un niño que ha visto pornografía va a tener un inicio en su desarrollo psicosexual y una idea sobre su vida sexual con sentimientos de fracaso, de falta de capacidad. ¿Por qué de fracaso? Porque él cree que lo que está viendo en estas páginas es la realidad en cuanto a tiempo, en cuanto a tamaño, en cuanto a actitudes. Se decepciona constantemente y tendrá una frustración en el momento en que quiera tener una relación sexual real y no encuentre que se repiten estos patrones que había visto en el consumo de la pornografía. Pero bien, ¿cuáles son las manifestaciones de haber visto o de estar consumiendo regularmente pornografía? Pues esto depende de la edad. Si un niño antes de los 6 años ve una imagen, se impacta, pero él todavía no interpreta, lo ve feo, lo ve grotesco, le da miedo, posiblemente huya de la imagen e incluso lo comente. Pero a partir de los 6 años, y esto pues no es una edad tajante, porque no es como igual que la cédula que hoy cumplí los 18 y ya soy mayor de edad, no, sino que esto depende también del grado de desarrollo de los niños, pero el promedio es que entre los 6 y los 10 años tendrán las siguientes reacciones. Tendrán un cambio en su conducta. Van a demostrar frustración por cosas que antes no demostraban. Se van a enojar con mucha frecuencia porque les salió mal su tarea, es decir, que sus reacciones van a estar exacerbadas. También va a empezar a tener una lucha interior que le hace mantener
un rechazo hacia el adulto, un rechazo hacia la autoridad, un rechazo a que el adulto lo toque, lo cobije, le hable, va a tener una actitud siempre expectante de qué están haciendo, mojigatería, le cambia incluso su mirada transparente, va a generar unos cambios en la conducta, por ejemplo, al bañarse, cuando la mamá quiera ayudarle en algo, no va a querer que lo toquen, no desea hablar de partes del cuerpo o de charlas que tengan relación con hablar sobre el cuerpo. Y empieza también a captar aquellos chistes de doble sentido que antes no comprendía, o lo que es peor, empieza a hacer comentarios de doble sentido y va a tener nerviosismo frente a algunos momentos que para él antes eran agradables, como el momento de ver su dibujo animado, su película favorita. Va a demostrar temor, va a demostrar ansiedad porque sabe que puede volver a presentarse una imagen de él. Y algo muy importante es nosotros estar observando sus juegos, porque cuando ellos hacen representaciones de roles, por ejemplo, con sus muñecos, podemos ver que van a empezar a tener gestos que simulan besos, que simulan caricias, incluso llegando a simular actos sexuales o gesticulando con su propio cuerpo estas actitudes. También podemos encontrar reproches si, por ejemplo, fue una niña y le impactó mucho la manera grotesca como el hombre trataba a la mujer, puede empezar a tener una actitud hostil frente a su padre. O por el contrario, si es un niño, puede empezar a tener una actitud despectiva con su madre. Entonces, estos son algunos de los cambios o de las manifestaciones que podríamos encontrar en este rango de edad. Un punto en común que he evidenciado en las consultas es que los niños a estas edades dicen, tengo esa imagen en mi cabeza y no la puedo sacar. Cierro los ojos, quiero dormir y la veo. Y esto me incomoda. Es decir, que son niños que se están viendo perturbados por los recuerdos constantes. Y esto es muy importante. No significa que un niño o incluso pues un adulto que haya visto una escena pues quede absolutamente marcado para siempre de una manera negativa. Pero sí es algo muy cierto que una imagen es difícil de sacar del cerebro. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un alimento que está descompuesto, el cuerpo tiene unos mecanismos que bien sea por vómito, bien sea por diarrea, trata de eliminar esa sustancia tóxica o esos agentes patógenos que nosotros consumimos. Y así podemos ver que el cuerpo tiene sus formas de eliminar aquello que le está incomodando, pero las imágenes que han entrado en nuestra cabeza no son tan fáciles de sacar como con un vómito o algo similar, de modo que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando ya pasa ese rango de edad de los 10, 11, 12 años, dependiendo, como vuelvo y repito, el grado de madurez de nuestros hijos, se presentarán otras señales, como por ejemplo, cambios tipo pesadilla, tartamudez, ansiedad, depresión, negligencia en el cuidado personal, una actitud desafiante y agresiva, desprecio hacia sus compañeros, hacia sus papás, hacia sus hermanos, o empezarán a presentar evitación, es decir, que no desean que los toquen, que les hablen, que los miren y sobre todo en determinados horarios. ¿Cuáles son unas señales de alerta que debemos tener también muy presentes?
cuando nuestros hijos empiezan a aumentar el tiempo de soledad, bien sea que están encerrados en su habitación, que se encierran en el baño con el móvil, que se encierran en algún lugar y que se apartan del grupo. Una disminución del rendimiento escolar. Esto es algo muy marcado. Un niño que mantenía cierto grado de rendimiento y cae sin una razón clara de que esté estudiando menos, de que tuvo un cambio de colegio, de algo realmente que lo explique, hay que prestar atención. Abandono de la vida social. En estos momentos de confinamiento hemos tenido consultas porque desde niños muy pequeños, tipo 10, 11 años, incluso menos, hasta ya más grandes, que nos refieren las familias, eh, el niño ya no quiere hablar con sus compañeritos, sino que quiere estar conectado al videojuego. Entonces, acá no estamos diciendo que este niño esté conectado pues porque desee ver pornografía, pero es que está también estudiado y evidenciado que los videojuegos son una puerta de entrada para que los niños se acostumbren a estar frente a pantallas y aumenta exponencialmente el riesgo de poder engancharse con la pornografía en el momento en que la encuentre. Entonces, este abandono de la vida social es algo que sí se está presentando en este momento en nuestro medio, como les comento, no tanto por la pornografía, pero sí por todos los juegos electrónicos. Otra señal es que nuestro hijo borre el historial de visitas en su computador. O que en el momento en que los adultos o alguien ingrese, él se pone nervioso, baja la pantalla, apaga el computador. Bueno, estas son señales que nos pueden indicar que es necesario acompañar a este hijo nuestro. Otra pregunta, ¿es adictiva la pornografía? Bueno, pues todos los estudios de neurobiología y de neuroimágenes y la psiquiatría, pues han demostrado que en efecto la pornografía puede ser adictiva. Normalmente nuestro cerebro funciona con sustancias, unas sustancias que por un lado nos dan gratificación, deseo, otras sustancias que nos permiten la experiencia del placer. La serotonina es esa sustancia que nos permite la experiencia del placer. La dopamina es esa sustancia que nos permite la experiencia del deseo. Pues resulta que en la pornografía hay una inundación de dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estímulo, sea visual, auditivo, inunda de dopamina el cerebro. Esto hace que se requiera una recarga constante de estímulos para que se siga produciendo ese mismo efecto placentero. Cuando cesa esa sobredosis de dopamina, la persona va a sentir inquietud y va a tener la compulsión de tener que consumir nuevamente pornografía. Vean esta imagen que nos indica la liberación de dopamina en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Es el grado de deseo que puede generar diferentes actividades. Entonces aquí tenemos la comida, la pornografía, una relación sexual, la nicotina, la cocaína. Vamos a ver dos que nos interesan en este caso. La que está en gris acá, que es la de la relación sexual, nos damos cuenta que hay una liberación de dopamina muy rápida. En el eje de abajo encontramos el tiempo y acá están los porcentajes de dopamina en este otro eje. Entonces, vemos aquí que a los pocos minutos de haber sostenido un acto sexual, pues hay un pico muy grande de dopamina, pero fijémonos cómo va bajando en el tiempo, de modo que a las 5 horas esos niveles son muy bajos. Significa que el deseo que se tendría de tener una nueva relación no nos va a llevar a una compulsión con facilidad.
Por el contrario, y bueno, y así podemos ver que ocurre algo similar con la comida, la nicotina, la cocaína, pero vean ustedes lo que ocurre con la pornografía. Si bien sube también y mantiene no un pico tan alto, sino un nivel sostenido, ese nivel sostenido permanece en el tiempo mucho más que estas otras sustancias. Es por eso que en los adultos, cuando se consume pornografía, pues no siente ninguna excitación, ningún placer para estar con su esposo, con su esposa o con su pareja de carne y hueso, ¿no? Esto es algo importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que algo que pudo iniciar como una afición, como una curiosidad, como algo accidental, pero que me llamó la atención, en el momento en que empiezo a frecuentarla y a frecuentarla, pues se va aumentando la intensidad de esas visitas. Esto va generando mayor necesidad hasta que se llega a un momento en el que hay una pérdida del autocontrol para decir, no debo, es momento de estudiar, no debo, es momento de trabajar, no debo, es momento de comer, no debo, porque no me hace bien. Y aquí hemos caído en una adicción. ¿Cuáles son las etapas del consumo de la pornografía? Pues lo primero es haber tenido una exposición. Una exposición que puede ser de tres tipos. Normalizada. Esta es la exposición a la que estamos sujetos todos nosotros. Por este medio, pues erotizado en el que nos encontramos, en el que hasta para vendernos pues unos neumáticos siempre sacan unos cuerpos semidesnudos o unas escenas que nos incitan al erotismo. Esa es la normalizada, en esa estamos inmersos todos. Pero también hay y esto nos va desensibilizando. Hay una exposición incidental que, como veíamos en nuestros niños, puede ser de hasta un 63% de probabilidad y de riesgo en el momento en que ellos están mucho tiempo conectados y sobre todo haciendo búsquedas o utilizando algunos videojuegos que tienen conexión económica con la pornografía, o puede ser porque haya sido una exposición intencional, es decir, que la buscamos o la persona la buscó. La siguiente etapa es que de haber pasado a una exposición se empieza a tener un consumo ocasional. En nuestros niños puede darse por la ignorancia, es decir, porque ellos quieren conocer más de cómo es el cuerpo, quieren conocer más de cómo es esa relación entre los seres humanos, que es el que genera vida. Puede ser por curiosidad, puede ser por querer ser mejores y entonces por experimentación o porque lo encontraron gratificante, empiezan a aumentar ese consumo. Después de que ese consumo pasa de ser ocasional a ser ya constante, empieza lo que se llama la escalada y es pasar de ver unas escenas que son explícitas pero que no tienen de pronto tanta violencia, que es entre seres humanos, a empezar a consumir pornografía en la que se demuestra la zoofilia, la necrofilia, es decir, relaciones con animales, relaciones sexuales con cadáveres, incluso ahora en la pandemia se puso muy de moda que se les está pagando a los adolescentes por tener relaciones sexuales a escondidas, pero en directo. Y entonces se está cobrando mucho para que las personas estén viendo cómo se tienen actos sexuales de manera sincrónica. Y esto va generando un abuso que tiene una línea muy delgada con la adicción. En el DSM-11, que es el libro que agrupa pues todos los trastornos, ya está incluido, aún no con un capítulo como desearíamos, pero se le llama trastorno del control de impulsos sexuales. Bueno, y entonces al cruzar esa línea frágil y llegar a la adicción, encontramos ya una conducta
compulsiva a tener que estar consumiendo pornografía y desde luego a la masturbación, porque la pornografía llega a la masturbación. Eh, Les puedo contar que pues son muchas las consecuencias que trae el hecho de masturbarse junto al consumo de la pornografía. He tenido casos de estudiantes universitarios que con tan solo ver una valla publicitaria ya se dispara inmediatamente toda la reacción corporal y tienen eyaculaciones involuntarias. Esto trae muchos problemas en su vida orgánica y sexual. Bueno, y hasta que se llega a la última etapa, que es la etapa de la insensibilización, en la que la persona ya se encuentra allí sumergida, niega que tenga un problema, pero vive su vida con desesperanza. Y aunque a veces quisiera salir, siente que no lo va a poder hacer. ¿Cuál es una conducta típica de la adicción? Pues que cuando el adicto está conectado, entonces se demuestra, es decir, si dice, no, es que me voy a conectar porque tengo algo que hacer, va a mostrarse entusiasta, emocionado, desinhibido, y ellos manifiestan que en ese momento se sienten atractivos y se sienten apoyados. Y cuando están desconectados, porque tienen que comer, porque tuvimos que salir a algo, porque pues están las otras actividades de la vida y ellos no quisieran dejar de estar conectados, van a sentirse frustrados, enojados, preocupados, ansiosos, incluso deprimidos. El adicto se va refugiando cada vez más en este mundo hasta que empieza a confundir la realidad con lo que ve en la web, incluso llegando a sentir que su interacción con estas personas que ni siquiera conoce es más real para él que la interacción con su familia o con sus pares. ¿A qué edad se debe hablar de pornografía con los hijos? Es otra pregunta que va muy unida a esta otra. ¿Cómo entablar una conversación sobre sexualidad y pornografía con mis hijos? Bueno, pues les diré que esto daría desde luego para todo un curso, pero algunas pequeñas pinceladas. ¿Desde cuándo se educa la afectividad y la sexualidad? Desde el momento de la fecundación. Y como vemos acá en esta gráfica, hasta los 5 años de edad, aquí en este eje encontramos la edad, hasta los 5 años de edad hemos dado el 75% de las bases para tener una personalidad madura. De los 5 a los 12 se trabaja sobre un 22% y de los 12 en adelante un 3%. Es decir, que en la primera infancia es fundamental la educación afectivo-sexual. Bueno, ¿y qué ocurre si no hicimos bien la tarea? ¿Nuestro hijo o nuestra hija están echados a perder? Claro que no. El ser humano tiene una riqueza tan grande, tiene lo que se llama libertad y autodeterminación. De modo que aquí no funcionan las matemáticas. Solo estamos diciendo que está comprobado que esta etapa de la primera infancia es fundamental, pero no quiere decir que el ser humano no esté en permanente cambio, crecimiento y aprendizaje. Hay una realidad a la que no podemos tapar los ojos, y es que tarde o temprano nuestros hijos se van a encontrar con la pornografía. Eh, porque se lo mostró a alguien, porque fue algo accidental, porque estaba canaleando y vio una escena, bueno, por mil situaciones. Entonces, ¿qué hacer? Y es que no es solamente educar en la afectividad y en la sexualidad, prevenir la pornografía. Estamos previniendo un sinnúmero de problemas en los que pueden caer nuestros hijos. Y hay algo muy importante a tener en cuenta. Vean acá la comparación entre la maduración intelectual versus la maduración emocional de una persona.
Aquí nuevamente en este eje de abajo tenemos las edades, los rangos de edades de 10 a 11, de 12 a 13, y acá en este otro eje el porcentaje de desarrollo. Encontramos nosotros la maduración intelectual aquí en azul y vemos como ella va subiendo, a los 14 años se pega una disparada y ahí continúa su ascenso. Pero miremos qué está ocurriendo con la maduración emocional en esta misma etapa, entre los 15, los 16, los 17 años, que ellos tienen una maduración intelectual que les permite hablar del calentamiento global, dar unas apreciaciones que nos asombran, pero en su maduración emocional siguen siendo unos niños. ¿Esto qué significa? Que aunque yo vea a mi hijo o a mi hija que son grandes, más altos que yo, más capaces en muchas cosas, siempre requerirán de nuestro acompañamiento y de nuestro apoyo, porque la maduración emocional no lleva el mismo ritmo que la maduración física ni el mismo ritmo que la maduración intelectual. Y otra cosa muy importante, el hecho de que mi hijo sepa, es decir, con lo cognitivo, con lo intelectual, es muy importante que sepa los riesgos, que nosotros les hablemos, pero no es suficiente. Ellos requieren un acompañamiento desde lo emocional para que puedan lograrlo. Y traje aquí esta diapositiva que la traje de un estudio, no la elaboré yo para que nosotros veamos que esto está súper estudiado y es el balance que hay entre factores protectores y factores de riesgo para caer en consumo de muchas sustancias, en consumo de actividades que son adictivas, como lo es, por ejemplo, la pornografía. Y es que en un ambiente en el que hay altos factores de riesgo y en el que hay bajos factores protectores, como es la primera imagen que estamos viendo acá, la respuesta al control de impulsos de nuestros niños es muy pobre. Por el contrario, sí, los riesgos son bajos y los factores de protección son altos, fácilmente él puede responder con un buen control de impulsos y decir no ante, por ejemplo, la presión de pares, ante, por ejemplo, el deseo de querer ver más. ¿Y qué ocurre cuando hay altos factores de riesgo, pero los factores de protección también están muy altos? Pues que aunque sí están los factores de riesgo presentes, estos factores protectores también posibilitan a nuestros hijos para poder generar una respuesta adecuada controlando sus impulsos. Y es que, ¿qué ocurre para que se genere una adicción de cualquier tipo? Un niño que no conoce sus recursos internos, que no conoce esa red de apoyo que tiene. En el momento en que viene un problema, aquí tenemos en este segundo cuadro, ¿qué pasa? Que como le ocurre a cualquier persona y nos ocurre también a nosotros, viene una sensación o un sentimiento de displacer, de incomodidad, de que me siento inconforme, me siento mal. Ese problema para un niño pequeño puede ser que su amiga no le prestó un juguete o que una amiga la rechazó para jugar. En los más grandecitos puede ser una nota y así sucesivamente, pero para cada uno de ellos tiene un problema y ese sentimiento de no me siento bien. Si él carece de herramientas para poderse adaptar, va a buscar un alivio fácil, algo que lo haga sentir bien. Y esto que lo hace sentir bien puede ser la comida, puede ser el juego, puede ser la pornografía, puede ser una sustancia química, puede ser el cigarrillo, puede ser el alcohol. Y en esa búsqueda de un objeto en el mundo que lo haga sentir tranquilo, que antes era su muñeco de peluche y ahora tiene que desplazarlo hacia otro objeto, pues ese objeto se convierte en un objeto adictivo, que cada vez que lo toma, es decir, cada vez que consume pornografía, que juega, que consume una sustancia, va a sentir alivio, por lo tanto va a acudir a él muchas veces, pero resulta que ese alivio es pasajero, es efímero. Entonces, ¿qué necesita? Consumir cada vez más la sustancia, la pornografía, bueno, de lo que se haya vuelto dependiente, hasta que
empieza a generarse una dependencia emocional de lo externo. Pero entonces, ¿cómo fortalecemos en nuestros niños el que conozcan esos recursos internos? ¿Qué es esto? Son esas características que tenemos todos los seres humanos, algunos más evidentes que otros. Entonces, un recurso es la inteligencia, la simpatía, la creatividad, el humor, la imaginación, la persistencia, la memoria y así las diferentes habilidades que pueden tener nuestros niños. Este es un factor protectivo muy importante. Y existen dos acciones que como padres debemos también tener presentes que son factores de protección para ellos. El uno es que aprendan a manejar la espera, que tengan control, que no desesperen, es decir, ejercitarse en la paciencia. Y creo que esta etapa del coronavirus es un buen momento para poder ejercitar la paciencia en nuestros hijos, que siempre todos estábamos acostumbrados a que las cosas se daban y se daban ya, y ahora nos damos cuenta que hemos perdido esa posibilidad de tener todo inmediato y hay que esperar. Por otro lado, se encuentra el control de impulsos, es decir, que los niños y los jóvenes también sepan postergar la gratificación. Es decir, que yo puedo ejercitar a mi hijo pequeño si estamos haciendo una actividad y dice, tengo mucha sed. Lo que hacemos todos los padres, porque amamos a nuestros hijos, es correr, alcanzarles algo para tomar. Pero si queremos ir ayudándolos a regularse y a tener un control de impulsos, podemos hacer el ejercicio de decirle, bueno, vamos a terminar esta actividad y luego vamos a tomar algo. No, que tengo mucha sed, no, vamos a esperar y te vas a dar cuenta que no pasa nada. Cuando el niño espera y al tomar agua se da cuenta que no murió, va aprendiendo a controlar sus impulsos y que no sean sus deseos el que lo controle a él. Y por otro lado, tener claro que una cosa es tener un deseo, tener ganas, y la otra cosa es la conveniencia. Entonces, tengo ganas de un helado. Sí, hijo, pero no te conviene en este momento el helado porque has comido mucho dulce, te puede hacer daño. O por el contrario, no tengo ganas de comerme las verduras. De acuerdo, no tienes ganas, pero resulta que es conveniente para la salud, para tu cuerpo, para tu bienestar. ¿Y cómo se lo decimos? Se lo decimos muy fácil. Bueno, decirlo es fácil, pero algo práctico. Muy bien, no te comes las verduras, perfecto, pero esto tiene unas consecuencias y es que tu cuerpo no va a tener la energía necesaria, no va a tener las vitaminas que requieres para entrenar el fútbol que tanto te gusta, para el patinaje que es tu diversión, para, bueno, qué sé yo. De esa manera vamos mostrándoles a ellos que todo tiene una consecuencia y que prima la conveniencia y lo que es bueno para él versus el deseo o las ganas. En conclusión, nosotros ayudamos a nuestros hijos a autorregularse en la medida en que vamos teniendo rutinas claras, límites establecidos y los vamos entrenando en la toma de decisión. Es bueno que en los niños pequeños les podamos decir, ¿qué pantalón quieres ponerte? ¿Este o este? No le estamos diciendo, ¿qué de todo el armario que tienes te quieres poner? Le estamos dando una opción entre dos que nosotros hemos elegido para que él vaya haciéndose responsable de sus decisiones. Así con los pequeños y con los grandes y adolescentes podemos tener ejercicios similares, que siempre ellos sepan que hay un porqué y un para qué del hacer de las cosas. Bueno, en últimas entonces, volvemos al tema de la mirada. Tenemos tres tipos de miradas frente a la sexualidad. Una que podríamos llamar carente, es aquella que niega los deseos, es decir, que dice, no, mi hija no va a tener novio hasta que tenga 30 años, mi hijo no va, bueno, esto es reprimir los anhelos propios de cualquier ser humano, como es el de enterarse que es capaz de compartir su vida con otra persona. No me estoy refiriendo a compartirla desde el punto de vista físico, sino que sepa que él tiene apertura para conocer a otros y que esos otros tienen apertura para conocerlo a él. Esos son los anhelos propios del corazón.
Y esta visión carente es una visión que niega los afectos y niega incluso la sexualidad en los niños. Es decir, eh, un niño que empieza a tener a sus 7, 8 años erecciones involuntarias y unos padres que de pronto por desconocimiento, por temor o por una visión, de una mirada de estas carentes de la sexualidad, pues le dicen, no, eso no es nada, no te toques, no le explica. Bueno, esta es una situación. La segunda, posibilidad. Estas son las principales, pero hay todo un matiz de grises entre estos blancos y negros. La mirada desorientada, que es aquella que por el contrario le da rienda suelta a cualquier deseo, a cualquier apetencia, que genera una visión reduccionista de la sexualidad. Creer que la sexualidad es solamente lo que me apetece, cuando la sexualidad en realidad involucra a toda la persona. Por eso hace parte de la personalidad. No es lo mismo ser varón que ser mujer. Y también tiene una mirada utilitarista, porque como es guiada por el deseo, si tengo un deseo, estoy contigo. Si no tengo deseo, no me importa. Estamos viendo al otro como un objeto para usar. Y por último, una mirada armónica, que es la que deseamos proponer a nuestros hijos y tener nosotros como adultos para nuestra propia vida, que es esa mirada que dirige los deseos y anhelos personales hacia la plenitud. Es decir, que proporciona una visión realista, alegre de la sexualidad. Soy una persona sexuada y sexual y sé autogobernarme y por lo tanto pongo en buen uso esta capacidad que tengo. Y esa es la mirada que deseamos. Bueno, ya vamos con las dos últimas preguntas. Sorprendí a mi hijo viendo pornografía. ¿Qué debo hacer? Lo primero es respirar profundo. Es lo que hay que hacer. Y si lo hemos sorprendido, y estamos preparados para hacer la intervención en el momento porque ya habíamos escuchado esta charla y además nos hemos preparado más, podemos intervenir inmediatamente. De lo contrario, es mejor retirarnos, aunque nos hayamos dado cuenta, y tratar de hacer como si nada hubiera ocurrido y tomarnos un tiempo corto son unas horas, para reflexionar y planear muy bien mi intervención. Entonces, esta intervención será sin juzgar, teniendo una escucha activa, intentando no dar sermones, sino preguntando, mostrándole las diversas realidades. Es decir, mira qué percibiste con esto que estabas viendo, cómo te sentiste, tú crees que esto que ves allí es real. Bueno, y contrastándolo con situaciones de la vida real, para que él pueda tener esas dos visiones y vaya haciendo sus propios juicios. Otro punto importante es ayudarle a descubrir sentido de vida, y ya vamos a ocuparnos un momento de esto. Y por supuesto, retirar del factor de riesgo. Es decir, cuando yo tengo a un hijo pequeño y le he dicho, no toques, no metas tus deditos ahí en la toma corriente, se lo he dicho, claro, pero cuando yo veo que él va a meter los deditos, lo retiro, aunque se lo haya dicho también. Pues aquí pasa lo mismo. Debo ayudarle a este hijo mío a alejarse de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estar conectado, estar en solitario. Y por último, las 3 A, de apoyar, amar y buscar ayuda. Apoyar es que ese hijo sienta que nosotros entendemos que está pasando por una situación complicada de manejar para él y que nosotros estamos allí. Amarlo mucho es demostrarle que queremos siempre su bien, y buscar ayuda si vemos que requiere esta ayuda profesional el caso. Cuando hablábamos de dar sentido de vida, es porque, aunque este no es mi autor favorito, sí me gusta mucho esta frase.
aquel que no tiene un porqué para vivir, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Es decir, que nuestros hijos pueden estar aburridísimos, pero si tienen un sentido, algo que les motiva, seguramente que no van a estar conectados siempre a una pantalla, porque estará la música, estará el deporte, estará algo que realmente es una aspiración mayor. Una colega mía, Nieves González, dice algo que comparto, y es que la pornografía es la respuesta equivocada a un deseo justo. Todos los seres humanos tenemos el deseo, el anhelo de amar y sentirnos amados. Y muchos de nuestros niños, jóvenes e incluso los adultos caen en la pornografía buscando equivocadamente saciar ese anhelo de amar y ser amados. Entonces, es importante generar en nuestros hijos apoyos para que estas sustancias que produce el cerebro, que son gratificantes, se produzcan no con medios que los puede llevar a generarse daño, sino que se produzcan y generen por lo tanto sensación de bienestar en nuestros hijos con actividades muy cotidianas como lo son el ejercicio, el contacto físico con lo que respecta a abrazos, a una palmadita en el hombro, a una cogida de la mano, a una tocada en la cabeza. Cuando una persona, vamos aquí en este tercero, tiene actos generosos, hace oración y resulta que la religión se ha visto que es uno de los factores protectores. Está tener sentido de vida, la familia y profesar una religión son los principales factores protectores de los niños y jóvenes. Entonces, ayudarles a nuestros hijos a que tengan actos de generosidad. Y en esta época de tanta necesidad sí que se puede. También se es generoso en la propia casa cuando vemos que mamá, papá, un hermano necesita ayuda y nosotros disponemos de nuestro tiempo, o sea, nuestros niños disponen de su tiempo para ayudar al otro. Ese es un acto de generosidad. Generosidad no es solamente dar plata, hacer oración, dormir, ser agradecidos con todo lo que se tiene y con lo que nos dan, contemplar la belleza. Contemplar la belleza, todos tenemos una ventana por la que podemos ver el cielo y contemplar la belleza de una nube gris, como también de un cielo muy azul. Practicar deportes y fomentarles hobbies. Algunos tienen el hobby de coleccionar, otros cosas manuales, pues esto lo tenemos que sacar de nuestros hijos, a apoyarlos para que ellos puedan desarrollar, bailar, reír, cantar. Y una muy importante, se genera gran cantidad de dopamina. Bueno, no tanta desde luego como cuando se ve pornografía, pero sí se genera una cantidad de dopamina significativa cuando cumplimos logros y metas. Es decir, que una tarea bien hecha genera una dosis de dopamina para nuestros hijos que viene siendo muy sana. Y finalmente, esta es la última. Mi hijo me sorprendió consumiendo pornografía. ¿Qué debo hacer? Bueno, el primer punto, asumir. ¿Qué significa esto? Hablarlo. No ocultarlo, no callarlo, no dejar como si estuviera pasado inadvertido, sino que es necesario afrontar la situación. ¿Y cómo se hace? Validando la autoridad. ¿Esto qué significa? Que si bien un cardiólogo puede tener hipertensión y él la padece, pues eso no le resta autoridad para tratar a sus pacientes de la hipertensión, porque su misión, aunque él esté enfermo, es salvaguardar la salud de los demás. De modo que nosotros, papás, con errores o con actitudes, eh, no perdemos la autoridad de guiar a nuestros hijos por algo que conocemos que es bueno para ellos. Entonces, validar la autoridad es un punto. El siguiente punto, examinar. Así como en los aviones nos dicen,
Primero te pones la máscara de oxígeno y cuando tú estés muy estable vas a auxiliar a tu hijo. Aquí pasa lo mismo. Vamos nosotros a reconocer qué está ocurriendo con nosotros. Nos parece que la pornografía realmente no trae ningún riesgo, que es una conducta que no nos está haciendo daño como adultos. Bueno, planteemos diversas eh, situaciones y lleguemos hasta el fondo y encontremos estabilidad, encontremos los porqués estamos teniendo estas conductas y nosotros, estando bien, podremos seguramente ayudar a nuestros niños. Y hay otro punto que nos lo puede ejemplificar este video. Bueno, nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Esta jovencita no ha ido a ninguna academia de baile. Aprendió a bailar porque ha visto seguramente en su entorno próximo a alguien bailar con pasión. De modo que el último punto o la última recomendación es amar mucho. Si fue a papá, pues que estos hijos vean que papá ama mucho a mamá. Si fue a mamá a la que encontraron viendo pornografía, que se den cuenta que mamá ama mucho a papá y también a sus hijos, después de haber asumido, después de haber validado la autoridad y de haber hecho un autoexamen. Amar sana cualquier herida, amar sana lo que no está aún descompuesto o dañado y mejora y potencia todo lo que somos nosotros como seres humanos. Bueno, muy bien, una vez que hemos visto la distinción de cosas que pueden parecer solo afición, solo curiosidad, y que vemos que aunque parecidas hay una gran diferencia con llegar a caer en una adicción, pues espero que tengan todas las eh, herramientas para tener mucho cuidado en estos momentos en los que nuestros niños están tan conectados y que podamos hacer un acompañamiento más asertivo. Muchas gracias por su tiempo y aquí quedo pendiente de las preguntas que se puedan presentar. Muchas gracias a Sandra por toda esta valiosa información que necesitamos, una mamita del CAS que nos acompaña el día de hoy, experta en toda la parte de asesoría familiar. Vamos a hacer unas preguntas, sin embargo, antes quiero informarle a todos los padres de familia que nos acompañan que para este segundo semestre nosotros como Asociación de Padres hemos implementado o hemos creado un concurso donde vamos a premiar a las familias que estén conectadas con nosotros en nuestras charlas y vamos a hacer unos sorteos de bonos de texto para los que más asistan. Entonces los invitamos a que siempre estén conectados con nosotros, a que aprovechen toda esta valiosa información. Para poder medir la asistencia es muy importante que ustedes vayan al link que hay en la parte de abajo, al lado izquierdo, debajo de suscribirse. Deben diligenciar ese link, esas cortas preguntas y debe ser el día de hoy porque ya mañana pues no estará disponible. Entonces los invitamos a todos a participar, a que nos acompañen y pues poder también beneficiarse de todos los planes que tenemos, incluido pues estos incentivos que hemos planeado para ustedes. Nuevamente le doy las gracias a Sandra Rocha, nuestra conferencista del día de hoy. Ahora vamos a entrar con Lisette, que va a realizar pues el concurso que nombró inicialmente sobre la conferencia o la información que nos dio Sandra. Entonces, los dejo con Lisette. Muchas gracias, Sandra, nuevamente. Con gusto. Claro que sí, pero antes del concurso vamos a, bueno, a tener una pregunta que es muy interesante. Sandra dice así, se dice que las adicciones a drogas están correlacionadas con la vulnerabilidad cerebral para caer en la adicción. Depende de cada persona. ¿Esto también aplica para la adicción a la pornografía?
Bueno, se ha visto, la pornografía es una adicción que está siendo estudiada recientemente, es decir, que las otras adicciones tienen un mayor recorrido de estudio. Desde luego que sí hay una predisposición personal, pero quiero contarles que la conducta del ser humano está guiada en un 30% por su determinación genética y un 70% por el ambiente y la educación. Entonces, a lo que tenemos que apuntarle es al ambiente y a la educación. Ok, muchas gracias. Ahora, bueno, ¿quién no quiere una asesoría gratuita y sobre todo en este tiempo de confinamiento, donde tenemos los niños, adolescentes en un tema tan cercano que es la virtualidad? Y bueno, el concurso es, nuevamente repito, vamos a contestar en la pregunta que Sandra nos va a anunciar. La familia que primero la escriba correctamente en el chat será la ganadora de esta asesoría gratuita. Entonces, Sandra, Sí, dinos muy cuál bien. será. La pregunta es, ¿cuáles son los cuatro riesgos principales del consumo de pornografía para nuestros hijos? Los cuatro principales riesgos. Bueno, vamos a ver quién será. En este momento vamos a pedirle a la persona que está ahí encargada que nos diga cuál es la familia que respondió rápidamente. Bueno, mientras nos da la información, le doy el paso a María Fernanda. Yo ahorita podremos saber cuál es la familia, pero mientras tanto, María Fernanda, cuéntanos para ya ir despidiendo esta transmisión. Pues quiero darle las gracias a todos los padres que nos acompañan el día de hoy, siempre comprometidos con tener información valiosa para nuestras familias, para guiarnos dentro de la educación de nuestros hijos y muchas gracias al colegio por permitirnos también tener estos espacios. Es muy importante para nosotros hoy que ustedes diligencien el link que hay al lado izquierdo en la parte inferior, porque esa es la que nos va a reportar la asistencia que ustedes tuvieron y es la que nos va a permitir medir la asistencia para los sorteos de bonos de textos al final de todo el ciclo de conferencias. Entonces, pues quiero invitarlos a que nos sigan acompañando, que no se pierdan ninguna de nuestras conferencias. Realmente es un esfuerzo que realiza todo el Comité de Escuelas de Padres junto con el colegio, revisando los temas de más relevancia para los papás en estos momentos. Y pues no siendo más, pues te dejo ahora sí, Lisette, con el ganador del concurso que nos propone Sandra, muy querida en ofrecernos esta asesoría. Bueno. Bueno, claro que sí, el ganador es Pedro Gutiérrez. Claro, y en esta época, ¿quién más que podamos tener herramientas realmente? Y bueno, Pedro, felicitaciones a toda la familia. Después te pasaremos el contacto para que podamos coordinar esa asesoría. Gracias, Perfecto. Sandra. A mí me queda mucho y es ponernos primero nosotros la máscara. Realmente si nos ponemos la máscara primero como padres podemos ayudar a nuestros hijos y sobre todo entender lo que decías un poquito y es que no solo saber es importante, hay que acompañar a los niños y adolescentes. Y bueno, estamos a tiempo. Muchas gracias por tu compañía, por la información. Gracias a ustedes, padres, por estar conectados, por apoyarnos, por crecer como padres de familia también. Una feliz noche para todos. Sandra, muchas gracias.